bienvenida a doña Virginia Díaz de la Universidad del País Vasco y don David Peterson de la Universidad de Burgos, que nos van a hablar sobre el análisis crítico del discurso como herramienta transversal. Para todo lo que ha dicho Gorka hasta ahora, nosotros hemos propuesto ese papel que es análisis crítico de lo que se ve y se oye y se escucha como texto desde la semiótica significante o asignificante. Y ahora empiezo yo, lo mío es más filosófico, pero tiene cabida porque luego se analiza todo para que veamos que detrás de cada palabra hay un discurso hegemónico o una ideología predominante y por eso tienen que ser bien utilizadas. En la actualidad, todos los alumnos son capaces de conectarse, comunicarse, trabajar en línea, navegar por Internet y utilizar diversos recursos informáticos del universo tecnológico en el que viven. Todos fusionan sus horizontes intelectuales en el mundo virtual y por ello hemos de aprovechar ese vínculo dialógico y comunicacional que es Internet. ¿Qué adolecen todos ellos? Que no han desarrollado o no se les ha inculcado el espíritu crítico de conocer la antítesis o la contraargumentación de lo que ahí se les muestra. Será verdad si os aparece, como decía Parménides, es una verdad fundacional en el universo virtual. Por ello, tanto desde la semiótica significante como la de la significante, debemos proveerles con estrategias evaluativas para que puedan discernir y separar lo presuntamente bueno de lo malo, no desde un presupuesto maniqueo de presentación de bondad, sino de aquello que pueda ser idóneo, adecuado, susceptible de ser útil para la andadura académica de lo que no es más que un relato hegemónico o apologético de los grandes e inveterados discursos. Comenzamos destacando que en el pensamiento crítico y creativo debería ser una herramienta en todos los ámbitos educativos, comenzando ya desde las primeras etapas del pensamiento y cognición del niño, ya que provoca querer saber más sobre lo que se está hablando. Una actitud crítica y creativa va emparejada con lo que en sí representó la filosofía, el querer saber, la erudición, el querer saber más todos los días de su vida. Se debe encontrar los nexos existentes entre las ideas, determinar su importancia y relevancia y al mismo tiempo será la base argumentativa a esgrimir. Todo ello se ha de llevar a cabo en orden y de forma sistemática y tener en cuenta y ponderar nuestras propias cargas ideológicas, valoraciones y creencias. El pensamiento crítico creativo ha de ser el eje esencial de la vida del estudiante universitario, que debe consistir en pensar sobre algo en un momento preciso. No reside en la acumulación de hechos y conocimientos, sino que ha de consistir en una habilidad específica casi mecánica en las condiciones predeterminadas, en el cronotopo aquí y ahora. A la hora de definir a un alumno sobre lo que ha de entender por pensamiento crítico creativo, se le comunica que es la habilidad de pensar claro y racionalmente, entender la conexión lógica entre las ideas. Como respuesta siempre se halla la misma proposición. Eso yo lo hago yo siempre. Pero ya desde la dialéctica platónica, los enfrentamientos dialógicos que Platón personificó con su profesor Sócrates y sus alumnos, es objeto de discusión y sigue siendo cuestionado la ausencia de tal ejercicio. Platón, a través de Sócrates, insta a sus contertulios al pensamiento reflexivo e independiente, que no es otro que el pensamiento crítico. En este cuestionamiento, que propone, entredicho, la aceptación de las ideas de los otros, el alumno pone en marcha la evaluación. En el tráfico de ideas que puede encontrarse presente en el pensamiento crítico creativo, lo recomendado es el análisis, la creatividad, la estructura, el perfil argumental, la toma de decisiones y el debate. Y a partir de ello se llega a la solidez del pensamiento y no a la débil intuición o instinto. Resulta evidente que el pensamiento crítico es quizá uno de los componentes indispensables del aprendizaje y sobre todo en el trasunto académico. A pesar de la evidencia de esta afirmación, la comunidad educativa y reseñablemente la académica olvida e ignora su trascendencia y su aplicación en el ámbito universitario raramente forma parte de las competencias educativas explicitadas. Todo el mundo está convencido del inestimable valor del pensamiento crítico creativo, pero pocos son los docentes que lo implantan de manera proactiva en sus asignaturas. El ejercicio del pensamiento crítico creativo nos previene de las conclusiones precipitadas y la mistificación de los grandes relatos mantenidos como verdades absolutas y pone en tela de juicio los argumentos ad verecundiam, la ciencia infusa, la tradición, esos fundamentos monolíticos de un pensamiento no ejercido. Nos provee de una disciplina intelectual ante el ejercicio de pensar. Nos dota de fabilidad, es decir, la capacidad oral de expresar nuestros pensamientos, muy difícil conseguir, a la par que crear nuestras ideas
y asumir la responsabilidad de un pensamiento ejercido. Las ideas y opiniones y posicionamiento ante una cuestión, que es lo que más se valora el pensamiento crítico, ya que se ven a sí mismos como eficaces ante los retos intelectuales y con urgencia para afrontar la aventura de vivir y pensar en el mundo de las ideas. Todos creamos y pensamos, y así abordamos la vida rutinaria diaria. La originalidad del pensamiento creativo y su flexibilidad sean parte definitoria de nuestra creatividad. La imaginación a la hora de interconectar y asociar ideas lleva a que podamos articular con mayor o menor peso un argumento o tesis. Cuando se insta y se exhorta el pensamiento crítico creativo en el aula, empoderamos a los alumnos a definir y decidir en sus vidas e invertir nuestro futuro, ya que podemos estar produciendo seres críticos y decisorios sobre sus acciones y sus vidas. El pensamiento crítico acaba con los puntos de vista únicos, muchas veces el aula adolece de exclusividad en un enfoque en el tema y contrarresta el prejuicio, fomenta la imparcialidad y erradica la irracionalidad. Según el modelo del pensamiento dialógico, el pensamiento multilógico transversal, los estudiantes aprenden a asumir otros roles y a razonar desde el punto de vista contrario sobre disciplinas y forma transdisciplinar. De esta forma, los estudiantes no aprendan a destruir los argumentos opuestos y ganar discusiones, sino a conocer con profundidad las decisiones y debilidades de otros puntos de vista contrarios. Tengo mucho para leer, pero no voy a leer. ¿Y cómo analizar el discurso? Pues todos los días interactuamos socialmente en distintos tipos de contexto, en situaciones lingüísticas diferentes y en distintas opciones y opiniones personales con los amigos, sobre el estado de la cuestión actual, sobre lectura de anuncios, propaganda publicitaria, noticias de corte íntegramente político y demás. Amanecemos ya y encontramos inmersos en una inmanencia discursiva en una realidad textual que se nos impone y por ello debemos constantemente analizarla para que los egresados y egresadas de nuestras universidades se vuelvan ciudadanos activos y comprometidos con lo que sucede en el mundo. En toda nuestra producción discursiva, ya lingüística, ya paralingüística, la realidad trasciende y lo que se dice en el pasado tiene huella en el presente si políticamente se quiere hacer uso de ella. Hemos asistido, como algunos agentes sociales y políticos de esta nación, son atacados con el que un día remoto dijeron y se posicionaron en las redes sociales. Además, en este cronotomo tan insólito, cuando se repiten los comicios en este país por no llegar a acuerdos entre los distintos partidos y a escasas horas de finalizar la campaña electoral, mañana es un día de reflexión y el domingo se emitirá el nuevo voto, la defensa del análisis crítico resulta ineluctable. Por ello, la idoneidad de esta herramienta en el trasunto académico, es decir, es pertinente al Congreso y se erige como AZOC. Para dar claro ejemplo de lo que hemos asistido a las distintas fuerzas políticas que conforman el panorama actual, manejan un discurso y atacan a sus adversarios políticos buscando en la retórica y en sus metáforas la reactualización del escenario político. Se ha de resaltar la importancia del análisis crítico como el significado político para construir y negociar socialmente la realidad. Debemos revisar cómo se construye la identidad y el discurso ideológico en distintos ámbitos y medios como la música, la publicidad, las imágenes, los programas de entretenimiento, las tertulias, etc., para transvalorarlos, como diría Nietzsche, o para fusionar los horizontes, como diría Habermas, o como horizontes de racionalidad, el estilo Foucaultiano. Para terminar, el discurso ayuda a entender los diferentes patrones de autoridad, liderazgo y cómo cimenta las relaciones de control, dominación e inigualdad que no solo se encuentran en la esfera social de los individuos, sino en una clara cotidianidad de las situaciones sociales actuales. En los contextos académicos, por ejemplo, las clases, las tutorías, los exámenes, las defensas de fin de grado, etc. Todos ellos son manejos y ejercicios de poder asimétrico encubierto y que nuestros estudiantes deben aprender a constatar, analizar e intentar erradicar. Y ahora tendríamos, cuando suelo ponerles, por ejemplo, qué es el análisis crítico de una imagen, esto de aquí, les suelo poner, y para ellos son los enemigos. Ellos, como ven en el soporte digital, yo les digo, para vosotros, la universidad, por ejemplo, la UPV gasta gran parte del presupuesto es para consolidar un fondo depositario del conocimiento del saber. Se construyen esos grandes depósitos que son las bibliotecas, los archivos, y nuestros alumnos no las utilizan porque prefieren el formato online, y cuando les dices que tienen que leer un libro, dicen no, porque es una inversión temporal, y para ellos, para mí, esta imagen significaría que son mis amigos, pero para ellos serían grandes enemigos porque ahí ocultan temas que ellos deberían saber y no lo
no tienen el tiempo porque viven en un tiempo virtual que es el que luego, la siguiente, tienen que analizar el tiempo virtual en el que ellos viven. Les pregunto, por ejemplo, cómo pueden hacer un análisis crítico de este sería un guión. Cuando ven esa imagen, se les pregunta en este caso, como eran libros, pero para analizar la realidad, que está transida y manida ideológicamente, se les pone este tipo de cuestionario para que ellos vean que cada palabra tiene el corte y el sedazo ideológico que se quiere, vamos a decir, subrepticiamente encubrir. Y ellos tienen que analizar. Y entonces, a partir de un visionado de una sola imagen, se puede construir todo un edificio y todo un argumento en favor o en detrimento de aquellos que fomentan esa imagen. Y eso es lo que se les puede conseguir a partir de una sola imagen y haciendo que el pensamiento sea creativo y, a su vez, emitir un juicio crítico siempre de cualquier realidad, porque el discurso no tiene que ser textual, sino que puede ser desde la semiótica significante o la música, cualquier cosa. Y esto es más o menos los presupuestos que solemos utilizar en clase y salen muy contentos a partir de las experiencias obtenidas. Así que, y con más termino.